Uno de los temas más controversiales de los últimos días, semanas, ha sido la decisión del Tribunal Constitucional de reconocer la obligación que tiene el Estado con aquellos tenedores de bonos de la reforma agraria. Incluso este tema llegó, como ustedes saben, a provocar la propia intervención del presidente de la República, quien consideraba que el Tribunal Constitucional debería tener mucho cuidado en generar digamos, un perjuicio al erario público en la medida pues que sí va a significar un dinero, un monto significativo de pago de deuda a quienes tengan estos bonos. Vamos a analizar este tema desde el ángulo, digamos, básicamente legal y de la forma en que el Estado debería cumplir con esta obligación en mérito al propio mandato que ha establecido el Tribunal Constitucional. Por eso nos acompaña el doctor Manuel Villagarcía, abogado del estudio Olaechea, quien gentilmente viene esta noche a explicarnos cómo deberíamos entender esto y cómo se debería proceder. Doctor, ¿cómo está? Un gusto, buenas noches. Gracias por la invitación. No, gracias por estar con nosotros. A ver, se ha hablado mucho del tema de la decisión del Tribunal Constitucional, pero quizás yendo primero a la parte de antecedentes históricos, es una decisión que ya estaba tomada hace más de 10 años, ¿no es así? O sea, hubo una decisión del propio tribunal que mandaba reconocer y la deuda histórica que tiene el Estado peruano con los tenedores de los bonos de la reforma agraria. Lo que estaba pendiente es la forma en que, número uno, se iba a calcular el monto de la deuda, o sea, la actualización, la forma de pago y, por supuesto, su reglamentación. Entiendo que ha sido así, es lo que ha decidido el Tribunal Constitucional. Quizá, para que todos tus oyentes nos puedan seguir, habría que hacer un brevísimo resumen del antecedente. Correcto. En la década del 60 y 70, durante el gobierno militar, se expropió tierras agrícolas a muchos peruanos. Correcto. Entonces, para que nos entiendan quienes nos siguen, ¿qué implica una expropiación? Una expropiación debe tener como correlato un pago indemnizatorio real por aquellas tierras que a uno le quitaron. Correcto. Caso contrario, es un robo. Entonces no podemos permitir ni decir que el Estado peruano está robando. Hay un concepto de confiscación y hay un concepto de expropiación. Así Quizás habría que explicar cuál es la diferencia entre ambos. No, quizás ni entrar en eso por temas de tiempo, sí, pero para que le quede claro al oyente. Cuando se expropia hay que pagar. Hay que pagar. Si no es un robo. Así es, y confiscación no te pago nada. Ok, correctamente. Entonces, aquí es lo fundamental, porque cuando se expropió, se entregaron títulos, bonos, a 20, 25 y 30 años. No es que hubo un pago inmediato. Muy importante, porque muchas personas han dicho que cuando se le entregó el papel llamado bono, ya se había pagado la deuda. No es así. Y entonces, estos bonos, como digo, imaginemos un caso a 30 años, que se expropió en 1976. Cuando hubiera vencido el último cupón, la última alícuota de esos 30 años, en 86, 96, en el 2006. Correcto. Pero en el 2006 ya teníamos dos monedas diferentes. Otra realidad económica. Otra realidad. El valor de las cosas se había cambiado, se había actualizado y uno tiene que adecuarse a la realidad económica, no a las realidades que el gobierno, quien quiera, pueda señalar o desee señalar. Así es, y para terminar con la introducción, los bonos se otorgaron en soles oro. En la década de los 60. De las 60, 70 y comienzos de los 80. En el 85 más o menos se derogó ese sistema monetario y se puso en vigencia uno nuevo, el INTI. Así es. Pero en este pase, nuestra moneda perdió 3 ceros. Y en el 91 se creó otro nuevo sistema monetario, otra moneda, el nuevo sol. Y entre el INTI al nuevo sol, nuestra moneda perdió 6 ceros. Correcto. Entonces, si sumamos, hemos perdido 9 ceros. Desde el momento en que se procedió con la expropiación. Desde que se emitieron estos bonos de la deuda agraria. Entonces, evidentemente, de ahí es que parte el concepto, si los bonos deben pagarse a valor nominal, en soles oro, o deben pagarse a un valor actualizado. Y fíjate qué interesante, en 1996, durante el gobierno del ingeniero Fujimori, se dicta una ley en la que se establece que los bonos deben pagarse a valor nominal.
Ya habíamos perdido 9-0, señores. ¿Cómo es posible que se haya dictado una norma así? Y luego, en el 2000, dentro del marco jurídico de esa ley de 1996, se dicta un decreto de urgencia, el 088-2000, y que establece que las deudas pueden ser convertidas en dólares y luego aplicadas en el interés. Muy bien, contra esta ley de 1996 y contra ese decreto de urgencia, se iniciaron dos procesos constitucionales para que se declare la inconstitucionalidad de ambas normas. Respecto a la primera, la sentencia se emite el 2001 y se declara efectivamente esa ley inconstitucional, la de 1996. Correcto. Estableciéndose que los bonos deben pagarse a valor actualizado. Correcto. Y luego, en el 2004, se señala que el decreto de urgencia es válido en tanto y cuanto sea una opción de libre elección del acreedor, del tenedor de los bonos. Correcto. Porque si fuera lo contrario, si fuera obligatorio, sería inconstitucional, ya que ese decreto de urgencia, habiendo establecido la conversión de la deuda de soles a dólares, sería inconstitucional. Correcto. Porque vulneraría las normas del Código Civil que establecen la indexación y el pago de intereses. Así es. Hoy en día, aquellos que han logrado llegar a la Corte Suprema, luego de un larguísimo proceso judicial contra el Estado peruano, donde el procurador te bombardea con cuanta excepción hay contra cualquier cantidad de nulidades, y uno regresa a primera instancia para que se liquiden los intereses, se aplica el índice de precios al consumidor. Y por eso es que el ministro Castilla, el ministro de Economía, en estos días de tanto movimiento político, se ha visto obligado a salir a la prensa y decir que sí vienen pagando los bonos, pero hay un doble discurso. Esto no es pacífico. Correcto. Vienen pagando los bonos, vienen pagando los bonos en la medida que uno llegue hasta la Corte Suprema litigando 8 o 10 años y en ejecución aplicas el índice de precios al consumidor. Cuando al Estado no le quede más que cumplir con una sentencia judicial, no porque el Estado libremente te paga. Lo que debiera ser al contrario, porque el Estado debiera cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional del 2001, al cual he hecho referencia, y que establece el pago de los bonos a valor actualizado. En realidad debería cumplir con toda obligación, sí, como cualquier deudor. Así es. Ahora, doctor Villarcía, para aterrizar en la sentencia última, ¿qué es lo más importante que destaca de esta sentencia del Tribunal Constitucional? Yo resalto dos temas. El primero, un tema legal jurídico, que es que reitera y ratifica que los bonos de la deuda agraria deben pagarse a valor actualizado. Eso es fundamental, porque hasta el día de hoy encontramos jueces en la Corte Superior y hasta uno de los mismos magistrados del Tribunal Constitucional, voto en minoría, que señalan que los bonos han prescrito. Entonces, ¿cómo es posible que se dé esto cuando claramente el Tribunal Constitucional ordenó el 2001 que se pagaran? O sea, y sería ir en contra de la propia sentencia del propio órgano constitucional, ¿no? Así es. Eso en la parte legal. Lo otro, y que yo represento a muchos tenedores de bonos, nuestro estudio representa más o menos a 80 tenedores de bonos, tenemos un sinnúmero de procesos judiciales, cerca de 300 millones de nuevos soles que se están reclamando al Estado peruano. Vemos que el Tribunal Constitucional ha incurrido en un error, ya que, ahora le explico, ya que está estableciendo que los bonos deben convertirse a dólares y aplicarse el interés. Es exactamente lo que dijo el decreto de urgencia del 96. Del 2000, del 2000, y respecto al cual el Tribunal Constitucional en el 2004 se pronuncia en contra. Ya dijo que es
tan solo una opción. Así es. Que no se puede obligar a nadie, porque si se obligara, sería inconstitucional. Y acá hay algo muy grave y tú te vas a dar cuenta. Entonces estamos hablando de una sentencia emitida el 2001, una segunda sentencia emitida el 2004, ambas por el Tribunal Constitucional, y esta resolución, no sentencia, muy importante, se emite en ejecución de la sentencia del 2001. Entonces, una resolución de inferior categoría no puede modificar ni contradecir la sentencia del 2004. Y para eso, ¿ustedes qué van a hacer, doctor Villarreal? ¿Se van a apelar? ¿Van a pedir una recursión? ¿Qué es lo que corresponde? A ver, lo que corresponde es que el Colegio de Ingenieros del Perú haya interpuesto un escrito o un recurso de aclaración ante el propio Tribunal Constitucional. Pero como hemos visto en estos 2 últimos días, ha sido una pelea entre el actual decano Herrera Descalzi, ex ministro del presidente Humala, con el anterior decano del Colegio de Ingenieros, y que inclusive hoy día el mismo Tribunal Constitucional ha aclarado al decano actual que no tiene razón en decirlo. Por ello, no esperamos nada de este decano y nosotros hemos recurrido como terceros con legítimo interés en representación de nuestros clientes al Tribunal Constitucional pidiéndole una aclaración sobre esta resolución emitida el día 16 de julio. Claro, creo que sería lo lógico porque tendría que haber una consistencia elemental y si se está yendo en el sentido que usted señala, pues evidentemente habría una contradicción abierta con las 2 anteriores fallos en realidad del Tribunal Constitucional. Sentencias, ¿no? Doctor Villarreal, tenemos que cortar acá, pero yo le agradezco mucho, creo que es importante poner atención a esto, porque si bien se hace justicia o se ratifica la justicia que ya se había señalado, hay cosas que tienen que precisarse como la que usted está señalando, porque de lo contrario ya no sería justicia, pues. Así es. Y no estaríamos incurriendo en un error. Y no cabe, por favor, que luego de 40 años nos paguen el 10% del valor de los bonos. No puede ser. No puede ser. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Villarreal, y vamos a esperar qué resultados y qué responde el Tribunal Constitucional a este pedido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos con la segunda entrevista.